Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las autobiografías más poderosas e influyentes de nuestro tiempo, El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. Este libro extraordinario nos lleva a través de un viaje inspirador que abarca la vida de uno de los líderes más icónicos del siglo XX. Desde su infancia en una pequeña aldea rural hasta su ascenso como el primer presidente negro de Sudáfrica, Mandela nos guía por su transformación de un joven abogado activista a un símbolo mundial de dignidad y lucha contra la injusticia. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave de esta obra maestra literaria, desentrañando las lecciones atemporales que Mandela nos dejó sobre resistencia, perdón, liderazgo y el poder inquebrantable del espíritu humano. Veremos cómo sus experiencias bajo el brutal régimen del apartheid, sus 27 años de encarcelamiento y su eventual triunfo en la construcción de una nación democrática, no solo cambiaron el curso de la historia sudafricana, sino que también continúan inspirando a millones en todo el mundo en su búsqueda de justicia y libertad. Prepárense para un viaje emocionante a través de la vida de un hombre cuyas palabras y acciones siguen resonando en nuestros días, ofreciéndonos una guía invaluable para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Comencemos. Nelson Mandela creció en un entorno rural, donde la educación formal no era común para los niños negros. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia y mentores, pudo acceder a la educación, lo que cambió el curso de su vida. En la Universidad de Fort Hare, Mandela no solo adquirió conocimientos académicos, sino que también se expuso a ideas políticas que desafiaron su comprensión del mundo. La educación le permitió a Mandela ver más allá de las limitaciones impuestas por el sistema del apartheid. Aprendió sobre la historia de su pueblo, los derechos humanos y los sistemas políticos, lo que le dio las herramientas para articular su oposición al régimen de manera efectiva. En nuestra sociedad actual, la importancia de la educación como catalizador del cambio social sigue siendo crucial. Pensemos en Malala Yousafzai, la joven activista pakistaní que arriesgó su vida por el derecho a la educación de las niñas. Su lucha nos recuerda que el acceso a la educación sigue siendo desigual en muchas partes del mundo y que la educación es una poderosa herramienta para combatir la opresión y la desigualdad. Al igual que Mandela, muchos jóvenes hoy en día están utilizando la educación para desafiar sistemas injustos. Desde programas de alfabetización en comunidades marginadas hasta iniciativas de educación en línea que hacen el conocimiento accesible a nivel global, vemos cómo la educación sigue siendo un motor de transformación social. La lección de Mandela sobre la educación nos invita a reflexionar, ¿cómo podemos utilizar nuestro propio conocimiento y privilegios educativos para generar cambios positivos en nuestras comunidades? ¿De qué manera podemos contribuir a hacer la educación más accesible y equitativa para todos? En sus primeros años de activismo, Mandela se inspiró profundamente en las enseñanzas de Mahatma Gandhi sobre la resistencia no violenta. Creía que la lucha contra el apartheid podía ganarse a través de boicots, huelgas y desobediencia civil. Esta filosofía se reflejó en la campaña de desafío de 1952, donde miles de sudafricanos desafiaron pacíficamente las leyes injustas del apartheid. Sin embargo, la brutalidad del régimen y eventos como la masacre de Sarpeville en 1960 llevaron a Mandela y al Congreso Nacional Africano a reconsiderar su postura. Aunque finalmente optaron por la lucha armada como último recurso, Mandela nunca abandonó completamente los principios de la no violencia, utilizándolos más tarde en las negociaciones para el fin del apartheid. En nuestro mundo actual, vemos ejemplos poderosos de resistencia no violenta que resuenan con las enseñanzas de Mandela. El movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, ha utilizado principalmente protestas pacíficas, boicots y campañas de concientización para luchar contra el racismo sistémico y la brutalidad policial. Aunque ha habido instancias de violencia, el núcleo del movimiento sigue comprometido con el cambio pacífico. Otro ejemplo es la resistencia pacífica en Hong Kong contra las leyes que amenazan su autonomía. Los manifestantes han utilizado tácticas no violentas como sentadas masivas y cadenas humanas, demostrando que la resistencia pacífica sigue siendo una herramienta poderosa en la lucha por los derechos y la libertad. La lección de Mandela sobre la no violencia nos plantea preguntas importantes. ¿Cómo podemos resistir eficazmente la injusticia sin recurrir a la violencia? ¿Cómo podemos mantener la integridad de nuestras luchas incluso frente a la opresión? Su ejemplo nos recuerda que la paz no es pasividad, sino una forma activa y poderosa de resistencia. Los 27 años que Nelson Mandela pasó en prisión son quizás el ejemplo más claro de su increíble perseverancia. Durante este tiempo, enfrentó condiciones brutales, trabajo forzado, y el aislamiento de su familia y del mundo exterior.
Sin embargo, Mandela no solo sobrevivió a esta prueba, sino que salió de ella con su espíritu inquebrantable y su determinación más fuerte que nunca. En la prisión de Robben Island, Mandela mantuvo su dignidad y continuó su lucha. Organizó clases para otros prisioneros, negoció mejores condiciones y siguió siendo un líder del movimiento anti-apartheid incluso desde su celda. Su resistencia no fue solo física, sino también mental y emocional. Mandela escribió: "No caí, no me doblegué, no cedí. Me mantuve erguido". Esta lección de perseverancia tiene un eco poderoso en nuestros días. Pensemos en las comunidades que se recuperan de desastres naturales, como los habitantes de Puerto Rico después del huracán María. A pesar de la devastación y la falta de apoyo adecuado, estas comunidades han mostrado una resiliencia increíble, reconstruyendo sus vidas y sus hogares. O consideremos la perseverancia de los trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19. Médicos, enfermeras, repartidores y muchos otros han enfrentado condiciones extremadamente difíciles y riesgosas, pero han persistido en sus esfuerzos por mantener funcionando nuestras sociedades. La lección de Mandela sobre la perseverancia nos desafía a reflexionar: ¿cómo podemos cultivar esa fortaleza interior para enfrentar nuestros propios desafíos? ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para perseverar en tiempos difíciles? Su ejemplo nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, tenemos la capacidad de mantener la esperanza y seguir luchando por un futuro mejor. Uno de los aspectos más extraordinarios de la vida de Nelson Mandela fue su capacidad para perdonar a sus opresores y trabajar hacia la reconciliación después de décadas de brutal opresión. Cuando Mandela salió de prisión en 1990, muchos esperaban que buscara venganza. En cambio, eligió el camino del perdón y la unidad. Mandela entendió que para construir una Sudáfrica nueva y democrática, era necesario superar el odio y el resentimiento. Implementó esta filosofía a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un proceso innovador que permitió a las víctimas contar sus historias y a los perpetradores confesar sus crímenes, fomentando la curación nacional. Esta lección de perdón y reconciliación sigue siendo profundamente relevante en nuestro mundo actual. Podemos ver su influencia en procesos de paz como el de Colombia, donde después de décadas de conflicto armado, el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo de paz en 2016. Aunque el proceso ha sido complejo y no exento de desafíos, representa un intento de sanar heridas profundas a través del diálogo y la reconciliación. Otro ejemplo es el proceso de paz en Irlanda del Norte. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin a décadas de conflicto violento y aunque las tensiones persisten, ha habido un compromiso continuo con la paz y la reconciliación entre comunidades históricamente divididas. A nivel individual, vemos el poder del perdón en historias como la de Immaculée Ilibagiza, una sobreviviente del genocidio de Ruanda que ha dedicado su vida a promover el perdón y la reconciliación. La lección de Mandela sobre el perdón nos plantea preguntas profundas: ¿cómo podemos aplicar el perdón en nuestras propias vidas y comunidades? ¿Cómo podemos equilibrar la justicia con la reconciliación? Su ejemplo nos recuerda que el perdón no es debilidad, sino una fuente de fortaleza y un camino hacia la curación colectiva. Es importante señalar que Mandela no veía el perdón como una negación de la justicia. Más bien, lo consideraba como un medio para romper el ciclo de venganza y crear un espacio para la construcción de una sociedad más justa. Este enfoque sigue siendo relevante en un mundo donde los conflictos y las divisiones persisten, ofreciéndonos una vía para abordar injusticias históricas y construir un futuro más armonioso. Nelson Mandela ejemplificó un estilo de liderazgo fundamentado en fuertes principios éticos. A lo largo de su vida, mantuvo una integridad inquebrantable, incluso cuando hacerlo le costó su libertad. Sus decisiones políticas siempre estuvieron guiadas por sus valores fundamentales de igualdad, justicia y dignidad humana. En la prisión, Mandela lideró con el ejemplo, negándose a aceptar tratos preferenciales y manteniendo su compromiso con la causa de la libertad. Como presidente, trabajó incansablemente para unir a una nación profundamente dividida, demostrando que el liderazgo efectivo requiere no solo habilidad política, sino también una brújula moral sólida. En nuestro mundo actual, el liderazgo ético es más crucial que nunca. Podemos ver su importancia en el ámbito empresarial, donde líderes como Paul Polman, ex-CEO de Unilever, han demostrado que es posible priorizar la sostenibilidad y la responsabilidad social sin sacrificar el éxito empresarial. Polman implementó el plan de vida sostenible de Unilever, que buscaba duplicar el negocio de la compañía mientras reducía su impacto ambiental y aumentaba su impacto social positivo. En el sector público, líderes como Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda,
Han mostrado cómo el liderazgo basado en la empatía y la integridad puede guiar a una nación a través de crisis como la pandemia de COVID-19 y los ataques terroristas de Christchurch. La lección de Mandela sobre el liderazgo ético nos desafía a reflexionar cómo podemos incorporar principios éticos en nuestro propio liderazgo, ya sea en nuestras carreras, comunidades o familias. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de integridad en las organizaciones e instituciones que nos rodean? La vida de Nelson Mandela estuvo definida por su lucha contra el sistema de apartheid en Sudáfrica, un régimen de segregación racial institucionalizada y discriminación sistemática. Mandela no solo luchó contra actos individuales de racismo, sino contra todo un sistema diseñado para mantener la supremacía blanca. A través de su activismo, sus escritos y su liderazgo político, Mandela expuso la injusticia fundamental del apartheid y trabajó incansablemente para desmantelarlo. Reconoció que el racismo no era simplemente un problema de prejuicios personales, sino una estructura profundamente arraigada en la sociedad que requería un cambio sistémico. Esta lección sigue siendo dolorosamente relevante en nuestro mundo actual. El movimiento Black Lives Matter, que surgió en Estados Unidos pero ha resonado globalmente, continúa la lucha contra el racismo sistémico. Al igual que Mandela, este movimiento busca abordar no solo incidentes individuales de brutalidad policial, sino todo el sistema de justicia penal que discrimina desproporcionadamente a las personas de color. En otros países, vemos luchas similares. En Brasil, por ejemplo, activistas están trabajando para abordar las desigualdades raciales profundamente arraigadas en áreas como la educación, el empleo y la representación política. En Australia, los pueblos indígenas continúan luchando por el reconocimiento, la reconciliación y la igualdad de oportunidades. La lección de Mandela sobre la lucha contra el racismo sistémico nos plantea preguntas importantes: ¿cómo podemos identificar y desafiar las estructuras racistas en nuestras propias sociedades? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en la creación de un mundo más equitativo y justo? Nelson Mandela entendió que la lucha contra el apartheid no podía ganarse por un solo individuo o grupo. A lo largo de su vida, trabajó para construir alianzas y fomentar la unidad entre diversos grupos raciales, políticos y sociales. En el Congreso Nacional Africano, CNA, Mandela fue instrumental en forjar una alianza tripartita con el Partido Comunista Sudafricano y el Congreso de Sindicatos Sudafricanos. Esta coalición fue crucial para ampliar la base de apoyo del movimiento anti-apartheid y aumentar su efectividad. Incluso en prisión, Mandela continuó este enfoque colaborativo, negociando con el gobierno y trabajando para unir a los prisioneros políticos de diferentes facciones. Después de su liberación, su capacidad para unir a sudafricanos de todos los orígenes fue fundamental para la transición pacífica del país hacia la democracia. En nuestro mundo actual, vemos el poder de la unidad y la colaboración en acción en varios frentes. La lucha global contra el cambio climático es un ejemplo destacado. El Acuerdo de París de 2015 representa un esfuerzo de colaboración sin precedentes entre naciones para abordar una amenaza común. Organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, demuestran cómo la colaboración científica internacional puede informar la política global. La respuesta global a la pandemia de COVID-19 también ha demostrado el poder de la colaboración. Iniciativas como COVAX, que busca garantizar un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo, muestran cómo la cooperación internacional puede abordar desafíos globales. La lección de Mandela sobre la unidad nos invita a reflexionar: ¿cómo podemos superar nuestras diferencias para trabajar juntos en objetivos comunes? ¿Cómo podemos construir puentes entre comunidades divididas en nuestras propias sociedades? Nelson Mandela entendía profundamente la importancia de la memoria histórica. A lo largo de su autobiografía, enfatiza la necesidad de recordar el pasado, no para quedarse atrapado en él, sino para aprender de él y construir un futuro mejor. Mandela fue cuidadoso en documentar su vida y la lucha contra el apartheid, no solo para registrar los horrores del sistema, sino también para honrar a aquellos que lucharon contra él. Después de convertirse en presidente, apoyó iniciativas como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que buscaban no solo sanar heridas, sino también crear un registro histórico de los crímenes del apartheid. En nuestro mundo actual, la importancia de la memoria histórica sigue siendo crucial. Vemos movimientos para preservar sitios históricos, crear museos y monumentos conmemorativos y enseñar una historia más completa en las escuelas. Por ejemplo, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, D.C., inaugurado en 2016, busca contar la historia completa de la experiencia afroamericana, tanto las luchas como los triunfos. En Alemania, el enfoque en la cultura del recuerdo,
Erinnerungskultur, ha llevado a una confrontación continua con el pasado nazi del país, con memoriales, museos y programas educativos diseñados para asegurar que las lecciones del Holocausto no se olviden. En América Latina, países como Argentina y Chile han establecido museos de la memoria para conmemorar a las víctimas de las dictaduras militares y educar a las generaciones futuras sobre los peligros del autoritarismo. La lección de Mandela sobre la memoria histórica nos plantea preguntas importantes. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las lecciones del pasado no se olviden? ¿Cómo podemos utilizar la memoria histórica para promover la justicia y prevenir la repetición de errores pasados? La vida de Nelson Mandela es un testimonio del poder de la transformación personal para catalizar el cambio social. A lo largo de su vida, Mandela experimentó numerosas transformaciones, de un joven activista a un líder revolucionario, de un prisionero a un estadista, de un símbolo de resistencia a un símbolo de reconciliación. Mandela no solo cambió él mismo, sino que su transformación personal inspiró y facilitó la transformación de toda una nación. Su capacidad para crecer, aprender y adaptarse, incluso en las circunstancias más difíciles, fue fundamental para su efectividad como líder. En nuestro mundo actual, vemos ejemplos poderosos de cómo la transformación personal puede impulsar el cambio social. Pensemos en Malala Yousafzai, cuya experiencia personal de luchar por su educación en Pakistán la llevó a convertirse en una defensora global de los derechos de las niñas a la educación. Su viaje personal ha inspirado a millones y ha impulsado cambios en las políticas educativas en varios países. Otro ejemplo es Greta Thunberg, cuya decisión personal de hacer huelga escolar por el clima se ha convertido en un movimiento global de jóvenes que exigen acción sobre el cambio climático. Su transformación de una estudiante solitaria a una líder mundial del activismo climático demuestra cómo el cambio individual puede amplificarse para crear un impacto global. La lección de Mandela sobre la transformación personal nos invita a reflexionar: ¿cómo podemos cultivar nuestra propia capacidad de crecimiento y cambio? ¿Cómo podemos utilizar nuestras experiencias personales como catalizadores para el cambio positivo en nuestras comunidades y en el mundo? Nelson Mandela entendía que su lucha por la libertad y la igualdad en Sudáfrica era parte de una lucha más amplia y continua por los derechos humanos y la justicia en todo el mundo. En su autobiografía, reflexiona sobre cómo su lucha y la de otros sentaron las bases para un futuro mejor, no solo para Sudáfrica, sino para toda la humanidad. Mandela vio su trabajo como parte de un continuo, reconociendo que aunque se habían logrado grandes avances, la lucha por la libertad y la igualdad continuaría mucho después de su tiempo. Instó a las generaciones futuras a tomar el relevo y continuar trabajando por un mundo más justo y equitativo. En nuestro mundo actual, vemos cómo el legado de Mandela y otros luchadores por la libertad continúa inspirando movimientos contemporáneos por los derechos civiles, la igualdad de género y la justicia social. El movimiento global por los derechos de las personas LGBTQ+, por ejemplo, se basa en muchas de las mismas estrategias y principios utilizados en la lucha contra el apartheid. Los movimientos por la justicia climática también están construyendo sobre este legado, argumentando que la lucha contra el cambio climático es fundamentalmente una lucha por los derechos humanos y la igualdad global. En muchos países, vemos cómo las luchas históricas por la libertad y la democracia continúan resonando en movimientos contemporáneos. Las protestas pro democracia en Hong Kong, por ejemplo, a menudo hacen referencia explícita a los movimientos de derechos civiles del pasado. La lección final de Mandela sobre el legado duradero de la lucha por la libertad nos plantea preguntas cruciales. ¿Cómo podemos honrar y construir sobre el legado de aquellos que lucharon antes que nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos de continuar la lucha por un mundo más justo y libre? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras propias luchas por la justicia dejen un legado positivo para las generaciones futuras? En conclusión, el largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela nos ofrece una visión profunda y conmovedora de una de las figuras más inspiradoras del siglo XX. A través de su vida y sus luchas, Mandela nos muestra el poder transformador de la perseverancia, el perdón y la visión de un futuro más justo y equitativo. Su historia nos demuestra que el cambio, por más difícil que parezca, es posible. Nos enseña que la educación puede ser una poderosa herramienta de transformación, que la resistencia pacífica puede derrocar sistemas opresivos, y que el liderazgo basado en principios éticos puede unir naciones divididas. Las lecciones de Mandela sobre la importancia de la unidad, la memoria histórica y la transformación personal como catalizador del cambio social siguen siendo profundamente relevantes en nuestro mundo actual. Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, y que nuestras luchas personales por la justicia y la igualdad son parte de una lucha más amplia por un mundo mejor.
Al adoptar estos principios en nuestras propias vidas, podemos continuar el legado de Mandela. Podemos aspirar a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a enfrentar la injusticia con coraje y determinación, y a trabajar incansablemente por un futuro donde la dignidad y los derechos de todos sean respetados. Para concluir, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la extraordinaria obra El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. A pesar de que hemos destacado 10 ideas centrales, nada puede compararse a la experiencia de leer la autobiografía completa y sumergirse en la profundidad del pensamiento y las experiencias de este líder excepcional. Por eso, les recomendamos encarecidamente que le den una oportunidad a este libro tan poderoso y transformador. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. El largo camino hacia la libertad es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en la lucha por los derechos humanos, la justicia social y la transformación política. Es un testimonio del poder del espíritu humano y una fuente inagotable de inspiración para aquellos que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Las palabras de Mandela resuenan hoy con tanta fuerza como cuando fueron escritas por primera vez. Nos recuerdan que, como él mismo dijo, siempre parece imposible hasta que se hace. Su vida nos demuestra que con determinación, coraje y una visión clara, podemos superar incluso los obstáculos más abrumadores. Mientras cerramos este episodio, los invitamos a reflexionar sobre cómo pueden aplicar las lecciones de Mandela en sus propias vidas. ¿Cómo pueden ser agentes de cambio en sus comunidades? ¿Cómo pueden trabajar por la justicia y la igualdad en su entorno? Recuerden, el legado de Mandela no es solo para admirar, sino para continuar. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo. Como dijo Mandela, lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y las enseñanzas de Nelson Mandela. Esperamos que este episodio les haya inspirado tanto como a nosotros al crearlo. No olviden compartir sus pensamientos y reflexiones en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde seguiremos explorando las grandes obras que han dado forma a nuestro mundo. Hasta pronto.